Son héroes, héroes anónimos, son héroes, héroes anónimos, son héroes, héroes anónimos. Hola, buenas. Estamos en otra entrega de Memorias de Lefunk. Y esta vez he elegido entrevistar a un amigo que le conozco desde hace mucho tiempo y en algunos aspectos incluso me ha inspirado. Y para mí es un placer presentar a Omar. ¿Qué tal, hermano? Qué honor. Joder. Que me ha hecho venir y he venido encantado. He venido hasta aquí, hasta Motriku, que tiene una tienda de productos africanos, como podéis ver. También tiene libros y nos hemos acercado aquí pues para saber un poquito más de él. ¿De dónde eres originario? Pues hola a todos. Soy originario de Senegal. Kaolack y Banjul. Has dicho Omar en la presentación, de tanto tiempo que llevamos sin vernos. Han cambiado muchas cosas. Uy, ¿cuál? ¿Cómo cuál? Y una de esas cosas, mira, es el nombre. ¿El nombre? ¿Y ahora cuál? ¿Ahora cómo te hacen llamar? Ahora, durante esas entrevistas y todo lo que nos queda de vida, será Yegan. Yegan. ¿Y por qué Yegan? Vale, Senegal, como ya saben bastante, o sea, somos 95% población musulmana, entonces nací musulmán. Me pusieron el nombre Omar, que me encanta, mi homónimo es mi tío, que me lleva 15 años. Cosas que suelen pasar. O sea, en África, que era colega, o sea, es colega de mi madre, por eso me habían puesto su nombre. Pero claro, uno cuanto más vas viviendo, te vas haciendo mayor, te vas haciéndote preguntas, vale, nosotros somos musulmanes, pero antes de ser musulmanes, fuimos algo. Es que yo siempre tengo esa discusión tanto con católicos como con musulmanes, ¿no? Que antes de que llegasen los árabes o llegasen los cristianos para y meternos su religión ahí al calzador, nosotros teníamos nuestra propia religión y teníamos a nuestros dioses que venerábamos. Y de ahí del cambio del nombre. Sí, de ahí el cambio del nombre, más que religioso, es cultural. Porque normalmente, ahora mismo, los musulmanes, ya nadie, prácticamente la mayoría, no llevan nombres africanos, la mayoría solo llevan nombres que aparecen en el Corán. Pero como yo suelo decir, a ver, la religión musulmana, hay muchas personas que están al inicio de la religión musulmana, antes de ser musulmanes, tenían otros nombres. Por ejemplo, Omar, antes de ser musulmán, practicaba otra religión. Pero cuando se convirtió, no, tenía Omar. Es su nombre desde el principio. Cuando se convirtió al Islam, seguía portando el mismo nombre. Pero la religión musulmana, cuando llegó a África, nos dijeron que nuestros nombres eran los nombres de los diablos. A ver, lo típico que hacen cuando llegan a un lugar y empiezan a cambiar la mentalidad o intentan que la gente autóctona se adapte a lo que viene de fuera, ¿no? Vale, pero allí te vas dando cuenta cuando vas investigando en sí lo que dice la religión musulmana. No dice que una persona cuando se convierta debe abandonar todo lo que tuvo. Entonces eso al final es una imposición cultural más que religioso. Pero sí, lo triste es que la gente lo han interiorizado y lo han tomado por normal. Pero espérate, cuanto más vas investigando te vas dando cuenta de que los nombres que dicen que son nombres de diablo, que no, o sea, de herejes, cuando empiezas a investigar, empiezas a hacer comparaciones, empiezas a traducir, significan lo mismo en árabe. En las religiones cristianas significan lo mismo. Entonces al final o todos son nombres del infierno y de los diablos, o cada uno puede portar el suyo. El nombre suyo lo tenemos tan interiorizado que no, ya nuestros nombres van desapareciendo. Y yo de allí dije, vale, soy musulmán, sí, pero yo no soy árabe. El árabe, su nombre ya sabe qué significa en árabe. Yo mi nombre Omar no sé qué significado tiene.
en mi idioma. Joder, pero qué buena. ¿Y cuánto tiempo tardaste para llegar a esa conclusión? ¿O qué es lo que te llevó a llegar a esa conclusión? Soy muy pesado, hago muchas preguntas desde muy pequeño, pero a la vez soy muy introvertido. En vez de ir hacia alguien a hacer las preguntas, me como yo mismo. Bueno, autodidacta, pero también eso es autodidacta. Te pones a buscar, hablas con uno, hablas con el otro, que eso es la importancia que muchos jóvenes de hoy en día, ¿sabes? Tenéis que tener en cuenta. Hay que estudiar mucho el origen, de dónde venimos y cuáles son las cosas que nos han impulsado a este momento, que eso es muy importante. Y lo que has dicho tú, de coger y mirar hacia atrás y cambiarte el nombre porque quieres sentirte más identificado con el sentimiento de tu tierra, sí. Porque eso también no deja de ser sentimiento de pertenencia hacia un lugar, hacia un país, hacia una zona en concreto. Pues eso la verdad que muy interesante. Para hacer así introducción, ha sido una introducción bastante potente. Y mira, el significado de llegar, que no de huerto, al final, haciendo comparaciones, me he hecho la introspección. He ido mirando mi vida, lo que he estado haciendo, y he vuelto también a mi cultura, porque nuestras culturas no te daban el nombre por dártelo. Antes de nacer una persona, en la cultura ya sabía el rol que debía tener esa persona en la cultura, o sea, en la sociedad. Entonces, en nuestra cultura, cada persona, el nombre que lleva, no es hecho así por hacer. Ese es un rol que tú tienes que... Entonces, yo he ido mirando los roles que he ido teniendo en la sociedad, en mi vida, investigué y dije, mira, pues yo al final he sido siempre un servidor de mi comunidad. Cuando he estado en la música, cuando he estado. Y dije, me encanta Yegan, pero sin saber antes, ese nombre me gustaba. Yegan es ser libre. Yegan, ser libre. Yegan. También a la vez servidor. Y yo, mira, esto es lo que he sido siempre. ¿Pero en qué idioma? Serer. En Serer. Vale, o sea Serer. que eres de la etnia Serer. Serer. Vale, Y de allí, como me considero un ser libre, muy servil, que siempre está al servicio de la comunidad. Si siguiésemos siendo sereres, practicando nuestra cultura y nuestras religiones ancestrales, seguramente al nacer me habrían puesto Yegan. Le he portado. Entonces ahora, en la etapa de que justo ahora también acabo de cumplir 40 años, debería de ser cuando cumpla 42 años para pasar a otro ciclo de vida, pero bueno, me he adelantado, porque allí también me agarro a las dos culturas que tengo, la cultura musulmana y la cultura serer. En la cultura musulmana, 40 años ya estás pasando a otra fase de la vida. Sí, etapas de crecimiento, fases Entonces de yo la de vida. ahora para adelante, lo que me queda en vida, yo nací serer, nací senegalés y morirás serer. Y con ese nombre quiero que se me recuerde. O sea, estás poniendo por delante de la religión, estás poniendo el origen de tu etnia, Eso como es. tiene que ser. Eso es. Ahora como que tiene que ser. Eso es. La verdad que llegan, ¿no? Llegan, o sea, brutal. Y ahora vamos a ponernos un poquito más en contexto. ¿En qué año llegaste aquí a Euskal Herria o a España? ¿En qué año llegaste? Llegué a Euskadi en el año 2000, en Ondarroa. En Ondarroa, por la zona de pescadores. Sí. ¿Y por qué viniste de Senegal? ¿Por qué viniste aquí? Vine a vivir con mi padre. Vale, pero porque tu padre trabajaba Porque en la mi mar padre aquí, vivía aquí y esa es la única razón que tenía que estar con mi padre. y punto. Le Punto. dijeron, oye, chiquillo, tienes que venir con tu padre. Ya está. Y vale. Y el cambio fue muy radical, el cambio de venir de Senegal, porque como viniste con 15 años, fue muy radical el hecho de tener que adaptarte a otras costumbres. ¿Cómo fue la adaptación? A ver, el cambio fue brutal en parte, en otra parte no. Soy de Kaula, pero he vivido mucho tiempo en Dakar. Desde muy pequeño he estado en contacto, o sea, mi madre, o sea, la mujer de mi padre es blanca. En mi familia, mi homónimo también, su mujer es blanca. He estado en contacto con personas de otras culturas. Sí, bueno, que ya venías preparado. Desde muy pequeño, entonces venía ya preparado en ese caso, pero sin vivirlo. Pero al llegar aquí el cambio fue brutal a la hora de socializarse. O sea, yo toda mi vida vengo de una familia. Cuando hablo de familia, normalmente hablo de familia materna. Eso también es por la cultura serer, ¿vale? Soy muy matrilineal, ¿vale? Muy matriarca, ¿no? Vale. Entonces, tengo una familia muy grande en la que tengo, igual somos 30 hermanos.
Y cuando hablo de 30 hermanos, vuelvo a la cultura serie, somos matrilineal. Todas las mujeres descendientes de mi abuela, todos sus hijos son mis hermanos. Pasa lo mismo con mi cultura, pasa lo mismo que yo. Entonces prácticamente somos 30 hermanos. Que, como quien dice, yo casi nunca he necesitado ir fuera en busca de amigos. No, porque lo tenías en casa. Lo tenía en Lo tenías directamente en casa. De repente- A no ser que te resultase alguien interesante o lo que sea, digo, vale, venga, te acepto. Pero entiendo, o sea, tener digamos, ese núcleo familiar tan amplio, ¿sabes? Al final no te hace querer ir a buscar amigos al exterior. Sí, entonces al llegar aquí de repente te encuentras tú solo porque somos de, o sea, François y yo, que es otro hermano senegalés que vivía en Ondarroa, somos de los primeros que han llegado aquí jóvenes. Él llegó un año antes que yo, estábamos él y yo solo. Al pasarte todo el día en la calle, escuela, calle, o sea, escuela, casa, casa, calle, escuela, casa, de repente aquí es escuela, casa, Parque. casa, no, parque no, escuela, casa, casa, escuela, y prácticamente tú solo, tío. Yo me pasé casi aquí un año entero llorando todos los días, Vale, tío. porque bueno, también es que tampoco conocías aquí a No nadie. conocía a Y nadie. el cambio, el idioma, todo. Uf. Y eso también fue otro caso. Al llegar, claro, yo venía a España. Nos metieron en una aula que llamaban la aula de la diversidad, en la que solo estábamos personas de procedencia extranjera. ¿Vale? ¿Todos negros o había también Dos algunos? negros, otros que venían de Latinoamérica, Mm. marroquíes, pero negros éramos François y yo. Vale, estábamos en Euskadi. A nosotros nos daban las clases en castellano. Yo dije, vale, este va a ser mi idioma de socialización. Tengo que aprenderme este idioma rápido para poder comunicarme con las personas. Sí, pero te diste cuenta de otra Al realidad. de 6 meses, al de 6 meses me aprendí el idioma, al de 6 meses. Pero me di cuenta que al aprender el idioma tampoco podía comunicarme con la gente de la calle porque seguían hablando en un idioma que yo no entendía nada. Y ahí fue ya cuando tuviste que aprender euskera, porque euskera hablas. Allí no aprendí euskera, ¿No? porque te repito, a nosotros, aunque estando viviendo en Euskadi, Sí. nos metieron en la aula de la diversidad. Que sí, para Euskera solo teníamos una hora, pero al meter en una aula de la diversidad, yo lo que me interioricé, que mi idioma principal tenía que ser el castellano. Sí. Entonces mi choque vino que cuando aprendí castellano, aún así no podía socializarme con la gente ni hacer amigos porque, bueno, estaban en otra película, allí ya me cerré, tío, rechacé el euskera. ¿Pero por qué? Porque lo viste como... ¿Cómo lo vistes para coger y rechazarlo? Porque para mí era un total. Me di cuenta de que para poder estar con un grupo de amigos, Tenías que hablar euskera. uno, tenías que primero entrar en ese grupo, ya sabes aquí cómo son las cuadrillas. Sí, lo sé. Es difícil entrar. A eso si lo añades en que es el euskera, el idioma de estas personas, tú no hablas el euskera, más difícil todavía. Somos negros, Sí. O sea, ¿sabes? Somos negros, éramos los primeros, François y yo, eso también lo hizo más difícil. Pero también al tener la herramienta del castellano, los que estábamos en la misma aula, al final había el que venía de Latinoamérica, teníamos las mismas aficiones. Había otro, que sus padres no me acuerdo de dónde son, también teníamos las mismas aficiones. ¿Qué era qué? El hip hop. Entonces ya no sentí la necesidad de ir en busca de las personas autóctonas aquí. Va, hice mi grupo de amigos con esas personas y ya está. te pasó como en Polak, ¿no? ¿Cómo era? Kolak. Kaolak, es que soy muy malo para los nombres. Te pasó exactamente el núcleo familiar empezó a ser los del aula. Los del aula. Pues mira, la verdad que bastante interesante. Y luego, ¿cómo te abriste o cómo te empezaste a desenvolver por el mundo del rap, del hip hop? Porque tenéis la afición del hip hop y del rap. ¿Cómo te empezaste a mover? ¿Qué es lo que te impulsó? En el hip hop, o sea, yo no fui a buscar el hip hop, como suelo decir. El hip hop me eligió. Mm. Como te dije, en Kaolack era un barrio popular,
en una casa en la que hay muchas personas, tengo tíos que me llevan 10 años. El hip hop entró en Senegal el año que nací, el año 85. Entonces, el auge del hip hop más o menos fueron los años 95. El boom. Sí, la época del bomba. Por ahí. Entonces, me aficioné sin más. También porque soy de Kaolack. Pero mis vacaciones nunca las pasaba ahí, siempre las pasaba en Dakar. Vale, que en Dakar. Que es la capital. Y precisamente en los barrios populares, Piquín, Charroy, Guinaoray. O sea, el hip hop en Senegal cuando llego en los barrios altos. Pero el boom ha sido en los barrios bajos y estos barrios son Piquín, Charroy. Entonces cada vez que volví a Kaolack, ya empecé con la cultura hip hop. Entonces cuando llego a Kaolack, el boom, sin ni siquiera tener ni idea de qué es el hip hop, la gente, o sea, los colegas que tenía en el barrio, el primer grupo que pensaron en formar, la primera persona que pensaron en que tenía que estar dentro, se ve que lleva todo, Omar, sin yo tener ni idea. Una noche estábamos en casa, de repente apareció una cuadrilla allí, oye, vamos a formar un grupo, tú vas a estar dentro, allá, vale. Joder, ¿y en qué idioma rapeabas? Allí no empecé a rapear, rapeaban ellos en Wolof, francés, y inglés, ya sabes, en África, ¿no? Lo mezclan todo y... Metemos todos los idiomas. Pero, como siempre digo, hip hop es mi amor, pero el hip hop es lo que más problemas me ha dado en esa vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué es lo que más problemas te ha dado? Ser un chico súper tranquilo, que se lleva bien con todo el mundo en el barrio, ¿vale? Vinieron a mí. Vamos a hacer un grupo. Como tú, más o menos creemos que tú controlas, además de que soy una persona que se desenvuelve muy bien en cualquier ámbito. A pesar de ser introvertido. A pesar de ser introvertido. Suele pasar. Vale, entonces, el primer problema que se nos presentó era el problema de las bases. ¿Y cómo lo solventaste eso? Eso es. Entonces, como tenía suerte de que tenía un tío mío que tenía un grupo de rap, ¿Pero en Kaolack. Vale. El manager de ellos tenía una tienda de discos, de vinilos. Entonces, aquel tío era el que vendía los instrumentales allí en Kaolack. Les dije, vale, yo conozco uno que vende discos, así que... Dieron en el clavo, a la hora de ir a buscarte dieron el clavo. ¿Y cómo siguió? ¿Cómo se llamaba el grupo? Que no me has dicho el nombre. Ya no me acuerdo, tío. Para que te des cuenta que era algo natural para nosotros. El hip hop era lo mismo que salir a la calle, estar con una pandilla y jugar al fútbol. Podéis ser 10 colegas jugando al fútbol y ni siquiera tener un nombre de equipo de fútbol. No, simplemente os... Vale, ahora entiendo, ahora lo entiendo. O sea, era como... El hip hop para vosotros era como el típico juego de la infancia o... Sí, típico juego de la infancia. Yo no me acuerdo, o sea, si te digo, me voy a inventar algo, pero no me acuerdo del nombre de nuestro primer grupo. ¿Y sobre qué cosas rapeabas por aquel entonces? Eso te tendrás que acordar. ¿De alguna rima de aquel entonces te tendrás que acordar o de los temas que tratabas en aquel entonces? Cuando el tiempo va más, digo, pero eso es que estábamos rapeando, hay palabras que todavía no tengo ni idea del significado, tío. Aunque eran el Wolof, todavía ya no me acuerdo. Joder, yo por ejemplo, yo empecé también a rapear con unos 17, 16 años y eso me pilló en Alemania. Antes de irme a vivir a Alemania, yo había escuchado aquí a CPV, a Mucho Muchacho, a todos estos, ¿no? Y entonces me fui a Alemania a vivir. Y cuando me fui a Alemania a vivir, ahí fue cuando hice mi primer grupo de rap con un colega mío, Pledi, que no teníamos nombre. Simplemente rapeábamos y nos fijábamos mucho en Notorious B.I.G., en Tupac. Y entonces nos gustaba rapear y meter luego canto, ¿sabes? Y esa época, es que la verdad, esa época fue muy, muy inspiradora porque se abrió ante mí, que imagino que también para ti, se abrió un nuevo mundo y una forma diferente de ver la vida porque escuchabas, traducías las canciones y veías que, vale, a muchos hablaban de gangsta, pero gente reivindicaba que no hubiese tantos asesinatos de policías, que hubiese más libertad, o sea... Que era un rap social, que a mí también es lo que me ha tirado. Pero tú en esa edad, ¿qué hacías? Más para divertirte, ¿no? Allí ya has dado en el clavo de las influencias. Yo la primera canción extranjera que oí fue la de Lunis.
I got the five on y nuestra primera instrumental también era esa. ¿Con esa? A mí me pasó eso con la de Paparazzi. Yo escuché la instrumental de Paparazzi y dije, pedí. Además, Play es paisano mío, porque otro día ya te comentaré, porque mi periplo por Alemania la verdad que fue muy interesante, ¿no? Y me hizo abrazar más si cabe mi parte africana, porque yo he crecido rodeado de gente blanca. Y la primera instrumental fue la de Paparazzi. Y me acuerdo que la canción era Dime las verdades del mundo. Y de eso me acuerdo porque él rapeaba en Lingala, en Lingala y en alemán. O sea, estando en Alemania ya en Lingala. En Lingala, pero sé hablar Lingala, pero a veces me da vergüenza porque no me desenvuelvo bien, porque ha habido muchos años que prácticamente no lo he hablado. Y Pledi es que, joder, me hizo hablar Lingala y encima de la forma que me conocí. Vale, que no es una entrevista mía, pero al final viene a colación. Y todo eso en Senegal. Y aquí, en Euskadi, ¿cómo fue tu vida dentro del rap? Mira, no te corto antes de llegar allí por lo que te he dicho, que hip hop siempre me ha traído problemas, a pesar de ser mi gran amor. Es verdad. Te he dicho que yo sin saber, sin quererlo ni nada, de la noche a la mañana vinieron a mi casa a decirme, tienes que formar parte del grupo, y yo que sí, tenemos que ir, necesitamos una instrumental, vamos a buscarlo. Pero igual al de una semana del grupo hubo un cambio en la pandilla. Vale, ahora vamos a andar los que tenemos la misma edad solo. Yo tenía 2 años menos que ellos. Vale, y encima el que les había conseguido todo lo conseguidor te cogen y te quitan por... Ahora ya me sacaron. Pero no solo eso. Nos tienen que devolver el dinero del instrumental. ¿Pero cómo nos tenemos que devolver el dinero? ¿Pero porque no querían hacer música o por qué? Querían hacer música, pero ya ellos, como tenían 2 años más que yo, eran adultos. Tenían que ir a hacer cosas de adultos. Entonces, como tienen que ir a hacer cosas de adultos, yo no soy un adulto. Según ellos, tengo que salirme del grupo, y no solo salir del grupo, tengo que devolverles el dinero. ¿Y se lo devolviste el dinero? No le devolví. Pero, ¿y eso qué? ¿Te trajo problemas? Me trajo problemas, pero eso se resolvió fácil, porque, vale, al ser un grupo de 10 personas, podían cogerme y darme una paliza, pero como te digo, tengo la suerte de formar parte de una familia en la 30, que... de 30 dices, no vais a entre tocar. tíos y colegas y primos, bueno, se resolvió bien, pero eso lo que me hizo es, allí ya fue, dejé mi barrio y empecé a andar con personas de otro barrio. Joder, madre. ¿Y ahí ya te fue mejor? ¿O? Allí me fue de puta madre. ¿Pero creaste ahí otro grupo? Allí ya creé otro grupo, pero más que cantar, ya éramos personas que aficionados al hip hop. Entonces vuelvo al hip hop de que allí la primera influencia, PBS, es un grupo de Senegal, uno de los precursores de hip hop en África, Positive Black Soul se llama. O sea, alguna vez me lo ha puesto Biggie. Alguna vez Biggie me ha hablado de ello. Entonces aquellos, una de las primeras canciones de ellos que me llegó, tenían la misma instrumental de los de Lunis. Y de ahí, taca. Y esos, al principio, era diversión, nada más. Pero allí es donde descubrí Cheikh Anta Diop. Allí es donde descubrí Malcolm X. Allí es donde descubrí Lumumba. Ya, vale. Entonces ya son grandes palabras, porque son pensadores, inspiradores del movimiento africano, ¿no? Ya está. Vale, ahora entiendo. Y al descubrirles, te hizo querer descubrir más y ir tirando más de la manta. Entonces yo, hip hop, a lo único que está relacionado es con eso. Memoria histórica y reivindicación social. Desde los 13 años hasta ahora, para mí hip hop... Eso lo has tenido bastante claro. Eso la verdad que lo has tenido muy claro. Toda mi vida ha sido eso. Memoria histórica y reivindicación social. Y ha sido gracias a PBS. Yo lo que sé de la cultura africana, de la historia africana, de historia negra, no me es de la escuela. Yo es gracias al hip hop, porque ya te digo, Senegal es PBS. Si vas a Estados Unidos es Dead Press. Sí, Dead Press. Dead Press, joder, además la de Biggie de Sobre todo hay una canción, tío, I'm African.
Ah, vale, también. A ver, salvando las distancias, porque Depress llevaban también dreadlocks y demás, pero yo no les descubrí hasta después de escuchar Das FX. Ok. Que yo tengo las rastas con Das FX, ¿eh? salvando las distancias, lo digo por las temáticas en sus canciones. Y una vez que descubrí a Das FX, me llevó a conocer a Depress. Y yo les veía, ¿sabes? Y decía, pero ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto? En plan, power, o sea, power, black power, ahí reivindicando lo negro. Y decía, ¿qué es esto? Y no era consciente de lo que me iba a influir más adelante. Más adelante, porque por aquella época tendría 18, por ahí, años, y no era consciente de toda la dimensión que tenía ese tipo de música. Aunque hoy en día se está devaluando un poco todo, pero bueno, ya hablaremos de eso. Y llegar aquí. Y esto que te iba a decir, siempre has andado con gente mayor que tú. Siempre. Toda mi vida era por la curiosidad. Porque al llegarme la música de PBS, las personas que escuchaban la música de PBS eran mayores que yo. Y entonces, al ser de una familia grande, en nuestra casa, la casa de mi abuelo, no sé cuántas personas han pasado, tío. Han pasado tantas personas. Pero es que eso es la hostia, porque es un pozo de sabiduría, cada cual con sus formas, con sus historias, con sus aprendizajes, que al final, tú siendo pequeño, eres una esponja que vas absorbiendo. Entonces, parecía una residencia universitaria la casa de mi abuelo, porque él es originario de una isla que se llama Basul. Salió muy pronto de allí, salió muy pronto, entonces es de los primeros de la isla en llegar a Kaular. Entonces, la primera casa es la suya, de personas originarias de las islas, y justo la casa está al lado de la carretera donde pasan para ir. Entonces, y también teníamos una gasolinera en la que es repostaje obligatoria para las personas que siguen para ir hacia el sur de Senegal. Y que estabas conectado ahí, estabas en el epicentro. Estaba en el epicentro. Entonces, la mayoría de personas que pasaban ahí, sobre todo hombres, eran prácticamente siempre estudiantes universitarios o que estaban en secundaria. Entonces, era el pequeño. Entonces era el que tenía que hacerles el té cuando estaban ahí de charla. Entonces yo ahí de pequeño siempre después de comer iba a buscar mis teteras, mis tazas allí. Ya sabías prácticamente lo que tenías que hacer. Entonces, claro, de sus conversaciones, de sus discusiones, iba aprendiendo. Entonces me adelanté mucho con respecto a las personas de mi edad, ellos lo que sabían, lo que tenían que saber dentro de 5 años, yo con 12 años ya lo sabía. Entonces eso a lo que me llevo era que ya me aburría con la gente de mi edad, tío. O sea, normal, porque no tenían nada que aportarte, no tenían nada interesante que aportarte. Me aburría mucho, entonces mi círculo, al final ya mi círculo de amigos, bueno, con los que pasaba un ratito, eran la gente de mi edad, pero con la música hip hop, ya teniéndolo tan interiorizado, siempre tenía ganas de saber más y más, entonces pasaba más tiempo con personas mayores que con personas de mi edad, que en algo, sí, en lo intelectual, me ha aportado mucho. Pero en mi proceso vital, wow, en cierta manera, sobre todo ahora mirándolo echándolo el visto. Sí, retrospectiva. ¿Sabes? Ha afectado mucho mi personalidad porque me ha adelantado, no solo ha sido en la curiosidad intelectual, en otras muchas cosas me adelanté demasiado. Pero también eso es por la capacidad que has tenido de aprender. Yo estuve viendo la serie de Wu-Tang, ¿no? Y hablaban de lo del movimiento del 5%. 5%. Y yo, a día de hoy, no he encontrado ni un libro que me pueda explicar eso. Y es una espina, porque busco información, pero está en inglés. Mi inglés es malo tirando a pésimo, ¿vale? Que se puede traducir con el Google y demás, pero muchas veces por pereza no lo hago. Hay otras cosas que sí lo hago, porque no es lo mismo que te lo leas ya traducido, que lo sepan dirigir, que el Google muchas veces ni traduce bien. Tú has oído hablar de eso, ¿no? De lo del 5%. Te voy a recomendar un podcast que había en Radio 3 de hip hop. Allí es donde descubrí el 5%.
¿Y cómo se llama Y el podcast? aparte de la cuarta parte, o sea, que es el que lleva Frank T. Pues me has pillado, me has pillado. Se nota que no hemos preparado la Da igual, entrevista. aquí no se prepara Porque nada. Hace años, hace años. Olvidemos, ya te lo mandaré. Iré en busca de ese podcast. O sea, todo lo que sé del hip hop estadounidense. Porque claro, yo cuando estaba en Senegal, aunque estaba en Papá, no sabía inglés. Es gracias a ese podcast. Lo llevaba un señor de 50 y pico, blanco, de 50 y pico años, mayor, que tenía mucho. Yo todo lo que sé del hip hop viene de allí. Entonces, lo que sé un poquito del 5% viene de ahí. Ahora no me preguntes, porque yo hace 15 años que topé con ese podcast. Sí, pero la cuestión, perdona, pero la cuestión es que sabías de ello. La cuestión es que sabías de ello. No sabemos contextualizarlo, decirlo, pero sabías de ello. Y ya, con una edad temprana, ¿no? Que podemos decir una edad temprana, que ya tengas ese conocimiento y que yo haya tenido que llegar más tarde a ese conocimiento, porque yo no dejaba de ver el rap como, aparte de diversión, era como fardar, el más gallo, sé rapear, sé tal, sé hacer canciones, pero paradójicamente nunca hacía canciones de vaciles, siempre hacía canciones con mensaje, que yo me paraba a pensar, digo, si tú te crees que putamos rapeando, ¿por qué no hablas de soy el mejor, tal? Pues que no me sentía a gusto, y esa faceta me llevó a investigar. Y a ti, el hecho de andar con gente mayor te ha hecho evolucionar en tus pensamientos mucho antes, y también, como has dicho, ha construido tu personalidad. Y tampoco quiero quedarme solo en esta faceta tuya de rap, de música, ¿sabes? Para ir cambiando de tema, ¿sabes? Quiero que me hables un poco de tu faceta de rap aquí en España, en Euskadi. Vale, al llegar aquí, otra vez, el hip hop aquí también me eligió, yo no lo elegí. Ya estás predestinado. Otra vez. ¿Qué fue? En el 2005. Al llegar aquí, como te he dicho, ¿no? Al estar en la aula, el hip hop ya era el boom. Los años 2001, 2002 era el boom. Con la entrada de Eminem y toda la gente ya blanca se empezaron a identificarse con una figura. Bueno, entonces, Vanilla. Bueno, de nuestra generación quiero decir. De nuestra generación. Estaba con lo de New Metal. Tenía el New Metal aquí con David y Matías y Luis, con la gente que tenía en la clase. Estaba también el mundo del skate. Ya que al final todo va entrelazado. Entrelazado el hip hop. Bueno, resulta que un colega, el año 2005 fue la época de los primeros cayucos, así mainstream, que se vieran mainstream en las teles. Que nos bombardeaban en la tele, y era ya cuando ya nos empezaban a preguntar, oye tú, ¿cómo has venido? ¿Cómo has venido? Pasa. Entonces allí ya empezaron a venir muchas personas de Senegal. Entonces al ser Ondarrua un puerto, la mayoría de las personas que cogían el cayuco por aquel entonces eran personas que venían de las islas. Entonces vinieron mucha gente de nuestras islas. Entre esas personas vino uno que andaba con un tío mío en Senegal. Es que, a ver, imposible que no te conozcan. ¿Sabes? Imposible que no. Uno que andaba con un tío mío en Senegal, Gunflow, que lo conocéis. Sí, Gunflow. Para mí, qué grande, Babu. Qué grande. Vale, para mí, Babu. Entonces, él ya rapeaba en Senegal. Yo en Senegal nunca tuve grupo, como te he contado, era hacer por hacer y sin más. Inciso, y luego cuentas, porque si no digo esto reviento. Es que Babu, para mí, es una de las personas que tiene la mejor métrica, ¿sabes? Las estructuras que crea ese señor, o sea, son brutales. Hay cosas que no entiendo porque muchas las dice en Wolof, pero como oidor, ¿no? Como apasionado del rap y de las métricas, es algo brutal. Es que después de los yankees, con su idioma inglés, el idioma más yankee, más hip hop del mundo es el Wolof, tío. Discrepo un poco contigo, porque ahora estoy escuchando rap en Lingala, y hay un grupo que se llama NPR,
y es una pasada. Y si tienen un tema con Yusufa y las métricas y lo que dicen, pero más que nada sobre todo lo que dicen. Sobre todo lo que dicen y cómo lo dicen, dices, mira, ¿sabes que todos vosotros que os atrevéis a rapear en vuestros idiomas autóctonos es gracias a nosotros en África? Vale, sí, Tenía que decirlo y lo dijo. Tenía que decirlo y lo dijo. Directamente lo dijo, vale. Pero llegó con tu flow y... Entonces llegó Babu, para mí Babu. Sí, bueno, sí, Babu. Bueno, un día vino de visita a mi casa. Quiero ser un grupo de rap. Justo yo estaba sacando el carnet y estaba preparando mi viaje, mi primer viaje a Senegal. Dejarme en paz, digo que yo no tengo tiempo para el rap. Además ya llevaba tiempo aquí, digo, te vinieron otra vez a buscar. No me vengas aquí con el rap. Se fue. Una semana así, otra vez vino de visita a mi casa con su cuaderno. Tenemos que escribir un tema. Pero si yo no sé escribir, tío. Bueno, como iba con mis pintas, mis trenzas, mis baggies, o sea, era yankee. Yo siempre he sido yankee, era yankee. Entonces, entonces al verme, era el primero. Luego había otro que formó parte de nuestro grupo, Pac, para mí Pap, que era el tercero. Babu, bueno, es el que me insistía, pero Pac también teníamos una relación diferente, así. Es más abierto. Sí, vale, Babu, por ejemplo, ese me pilló un día en la calle, tío, te tienes que venir con nosotros al grupo, que vamos a formar un grupo, tú tienes que formar parte. Vale. Un fin de semana nos bajamos a la playa de Ondarroa y allí nació nuestro grupo Girls and Warriors. Y además eso vosotros soléis rapear mucho con la gente de Durango, soléis mezclaros mucho con la gente esta de Beatsala. Eso ha sido años, o sea... Años después. Años después. Que eso cuando entreviste a Babu, se lo tengo que preguntar porque es algo que me interesa y algo que la gente que está haciendo ahora rap tiene que reconocer y dar el mérito a esa gente de Durango. O sea, tiene que darle el mérito. Perdona, sí. Y la gente de Beatsala les conocimos mediante unos amigos que yo tenía en Ondarroa, que eran dos hermanos, Carlos y Denis. Eran chavales que estaban en el hip hop, pero como en Ondarroa ya sabes, aquí no hay hip hop, aquí somos unos borrocas y éramos unos borrocas y nada más, ¿no? Rock radical vasco. Entonces, estas dos personas les gustaba el hip hop, entonces tenían una cuadrilla en Durango. Un día, yo venía de la playa, o sea, donde justo aparqué el coche al lado de casa, pasaba a Carlos. ¿A dónde vas? Nos vamos a Durango. ¿A qué? A grabar una canción con unos colegas. Vale, digo a Pau, ¿vamos o qué? Vale. Llegamos al local, allí estaba Ichua. Pero no iban a grabar con ellos iban a grabar con otras personas. Con otras personas y justo estaban ellos. Estaban Ichua y Eneco en otro local. Ellos ya estaban con el grupo que tenían de antes, Callados Bros. Sí, joder. Callados Bros. Entonces ahí o sea, desde el primer día, Flynn, tío. Pichuga con nosotros, desde ese día nos vimos, ya intercambiamos números, no sé si fue la siguiente semana, ya nos juntamos y... Joder, lo que ya conoces, ¿no? Sí, además para mí ese es nuestro nexo de unión, porque yo estoy muy ligado, siempre he estado muy ligado a la cultura hip hop rap de Euskadi. Nos hemos recorrido todos los gasteches prácticamente de Vizcaya y parte de Euskal Herria. Y siempre coincidíamos ahí con mucha gente. Y una de las gentes que me llamó la atención fue Callados Bro. Y una cosa me llevó a la otra, conocer a Gunflow, tal. A Biggie también le conocía, porque él era del grupo este de... ¿Cómo se llama? Vibor Blacks, que eso es leyenda viva de Euskadi. Que yo a veces era un poco gilipollas, ¿no? Porque, lo voy a decir así de claro, o sea, al haber crecido aquí, siempre he estado rodeado de gente blanca. Y muchas veces cuando veía tanto negro rapear me sentía un poquito como amenazado, que me quitaban esa exclusividad. Pero eso es el rollo ego, que hoy lo miro hacia atrás y digo, ¿qué gilipollas eres? O sea,
con la riqueza, el momento, tal, con lo que tú tenías y lo que ellos sabían, podíamos haber hecho grandes cosas. Vale, es fácil mirar al pasado. Ahora, gracias a todo eso, miro la vida de otra manera. Y ya verás qué introducción voy a hacer. Ya verás ahí, pum pum, un redoble. Y eso me llevó también a empezar a interesarme un poco más por el mundo del activismo, sin llegar a ser activista, porque también las canciones que hacían ellos eran el tipo de canción que a mí me gustaban, con repletas de mensaje, de liberación del pueblo africano, contra el racismo y todas esas cosas. Y me empecé a interesar, sí, conocí a Malcolm X, conocí a Patrick Lumumba, de origen angoleño, congoleño, le tengo que conocer, pero no conocía parecía a Santa Sakur, conocía a Yola Davis, también la conocía, pero Rosa Parks no la conocía, y empecé a interesarme de intercambiar conversaciones con ellos, porque es que yo, a pesar de ser negro, he vivido en una cultura blanca, española, que te hablan de Curro Jiménez y te hablan de los romanos, ¿sabes? No te cuentan tu historia, y hablan de la historia de Estados Unidos, te hablan de la esclavitud y todo eso, pero no te hablan de la cultura, que es lo que hace que un pueblo o una comunidad se ensalce. Y la cuestión es, tú tuviste que ver con la formación del grupo panafricano. ¿Y cómo fue la experiencia? Ya te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo fue la experiencia y qué es lo que te hizo abandonar el proyecto? Déjame rendir un homenaje primero a los hermanos de Beaver Black. Sí. Lo que tú decías, o sea, Beaver Black trajeron aquí lo que era el movimiento senegalés aquí. Sí, es que es así. Es que el rap senegalés es todo política. Es que nació en un contexto muy duro. Que hubo un año que se llama Année Blanc. Año en blanco. Año en blanco de la educación senegalesa. O sea, fue como año sabático para Año sabático para todo el mundo. El presidente de Senegal llamó a la juventud senegalesa jeunesse malsain. ¿Y eso qué significa? O sea, juventud drogadicta, juventud, o sea, todos los adjetivos negativos que quieras introducir allí. Entonces, allí ya empezó la reivindicación con el hip hop senegalés. Entonces, desde allí parece que y nos ha causado problemas eso, porque todos los senegaleses asocian el hip hop con reivindicación, por lo que, o sea, no dan la libertad creativa a las personas de hacer canciones las que les da la gana, ¿no? Sí, de sus vivencias. ¿Cómo hacen hoy en día? Una cosa es que el concepto que tenga uno de la música, pero el hip hop no deja ser libre. Si eres senegalés, y sobre todo eres de los años 80, 90, para ti el hip hop es eso, y nada más que reivindicación. Entonces lo mismo, era normal que Beaver Black hicieran eso aquí. El movimiento panafricano de Bilbao me llegó, todo lo que hago en la vida me viene del hip hop. Todo conduce al hip hop. Todo. O sea, yo soy hip hop. Para lo malo, para lo bueno, cualquier cosa que haga en esta vida, a mí me tienen que recordar primero Omar, luego hip hop, y luego llegan. Es que llegan bien, hay que seguir las cosas cronológicamente. Vale. Digo, que estaba atento. Y hasta llegan, ha llegado gracias al hip hop. Sí, por el afán ese de conocimiento. Por el afán ese de conocimiento. Y Positive Black Soul era un grupo, al principio, bueno, no tenían mensaje político. Vienen de una zona alta de Dakar, al principio eran divertirse, pero con un mensaje muy panafricanista. Entonces a mí, de allí me llegó el mensaje panafricanista. Entonces al llegar aquí con 15 años, mi manera de entender la vida y de ver nuestra comunidad africana es siempre desde la unión. Entonces, si hay un grupo de personas africanas, jóvenes de nuestra edad, que van a iniciar un proyecto que lo que hace es el llamamiento de la unión de las personas africanas que están aquí, si yo me entro, mi deber es estar allí dentro. Además de que si lo unes de que muchas personas que estaban allí en el principio ya nos conocíamos en el hip hop.
Además de que también, si quiera o no, nosotros, desde B-Boy Black hasta Girls and Warriors, o sea, nuestra música y nuestra manera de hacer, somos precursores de la unión de las personas africanas aquí. Date cuenta, los primeros festivales aquí que han unido a los grupos de Bilbao, de Vitoria, de Guipúzcoa, han sido mediante las cosas que organizábamos la gente de Girls and Warriors. Eso ha sido desde una filosofía que traemos desde Senegal y una filosofía que he tenido yo siempre, yo el hip hop. Pero tiene que ver mucho con el hip hop, el hecho de unir, porque de llamar, oye, llama al DJ este que pincha ahí, que se traiga a sus colegas, llama al breaker este que hace tal cual, y al final se montaban las jam. Y aparte de eso también, yo, a pesar de que la influencia yankee, yo nunca he entendido el hip hop de que esos son de este bando, aquellos son de aquel bando. No, yo he entendido el hip hop de unión. Es para mí siempre así. Pero eso es la clave. Yo, por ejemplo, con la gente que andaba lo interpretamos mal. ¿Sabes? Porque eran gorras planas con gorras planas. Mochileros contra los G's. Se lo he vivido aquí. Sí. Pero es que qué tontos por no tener los conocimientos suficientes, que podemos todos coexistir, cada uno haciendo lo suyo. Criterio propio. Sí, y no tener mentalidad de condena. No, eso es, yo desde muy pequeño he tenido criterio propio, o sea, a mí ha sido para mí es imposible decirme, esto nació así, tú tienes que seguirlo así. Yo siempre digo, no, esto nació así, porque en el momento preciso, aquel tipo que dio vida a esto, estaba viviendo esto. Pero yo cuando he recibido eso, tengo otra realidad social, porque tengo que seguir yo tu realidad. Yo no soy estadounidense, soy senegalés. Aparte de eso, yo estoy viviendo aquí. Yo qué conozco de las bandas, qué conozco de gangs, ¿Qué es eso? ¿Qué conozco, tío? A mí qué me importa, a mí lo que me mola es la música, lo que me mola es la cultura hip hop. Y soy consciente de lo que la cultura hip hop aporta a las comunidades. Yo, ¿por qué no voy a trabajar por eso? A mí, dejarme en paz con esto. Hey, Clan de Warriors, veniros aquí. Hey, Beto, veniros aquí. Nosotros, Girls and Warriors, venimos aquí. Tenemos un denominador común que es hip hop. Y aparte de esto, hay algo que nos une más. Somos africanos, tío. Joder, yo es lo que le decía a Sauga. Yo envidio mogollón eso, el hecho que en el momento que cuando vinisteis vosotros, había muchos más africanos. Había muchísimos más. Cuando vine yo había 4 contados y si no te llevabas bien con ellos, pues al final no te relacionabas y creabas tu cuadrilla con gente blanca. ¿Sabes? Y no dejabas de ser diferente, Hoy en día me siento más a gusto, ¿sabes? Sigo teniendo mi cuadrilla, mi gente blanca, pero he abrazado más mi parte africana, ¿sabes? Me siento más conectado con mi parte africana y también es gracias a todas esas cosas que vosotros habéis hecho, porque a raíz de eso empezaron a haber más conferencias, más cosas dedicadas para los negros. Nació COPS, también hicimos Follow the Party, ¿vale? Follow the Party para la diversión. También está CEMAC, todas las asociaciones de senegaleses, asociaciones de Togo, como Novisi, de Camerún, que es algo grandioso, ¿no? Ir dándote cuenta de la evolución y de cómo se ha ido asentando la comunidad dentro de Euskadi, y cada uno aportando lo suyo. Pero no me has contestado la pregunta. No me has contestado la pregunta de por qué saliste del movimiento. Bueno, no saliste. No salí, o sea, es que yo creo que ninguno se ha salido y creo que sigo teniendo el grupo WhatsApp. Quedamos 4 gatos. Sí, está Javi, seguro, está Marilucy y yo y no sé quién más. Pero estamos... y bueno, cuando eso yo no me metí en el grupo, pero bueno. Pero en las reuniones esto. No me salí, simplemente no siguió para adelante como grupo. Aparte de eso también, justo en ese momento, fue uno de los momentos en el que estaba yo saliendo en todas las agrupaciones. Para liberar cara. Para empezar a liberarme. Cuando nació el movimiento para Africanista Bilbao, más o menos ya estaba yo saliendo de la música.
¿Y por qué saliste de la música? Vivo por ciclos, tío. Sí, bueno, y ahora estás en los El 40 hip hop y siempre tienes que cambiar. el hip hop siempre me acompaña, pero vivo por ciclos. Justo en ese momento acababa de casarme, pero antes de casarme ya dije, va, tengo que hacer a carpetazo, todo lo que tenía que hacer, creo que ya lo hice, sin tan ni siquiera quererlo. Ya saqué disco como solista, nunca sacamos un álbum como grupo, ¿eh? Joder, Una pena, tío. tantos conciertos y al final... ¿Sabes? Producí, trabajé como productor ejecutivo, Mm. edité varios discos, fui también productor, o sea, promotor de eventos, hice un montón de eventos. Mira, por ejemplo, ahora yo me siento muy orgulloso cuando veo Damba Festival. Yo creo que Damba Festival viene de un festival que nosotros habíamos iniciado que se llamaba La Reunión. ¿Y dónde empezó eso, lo de la reunión? La reunión es cuando estábamos en el colectivo Bisala, con nuestro afán de unir siempre todos los grupos que estamos aquí, todas las culturas que están aquí, y yo como ya estaba organizando eventos, dije, mira, aquí tenemos que hacer un festival en el que todos quepamos. Llegamos a traíamos grupos de Madrid, han venido grupos de Colombia, han venido grupos de Senegal, entonces, más o menos lo que me gusta hacer a mí es abrir caminos. Soy muy echado para adelante. Sí. Y cuando abro caminos, veo que de ese camino que hemos abierto, otros se han unido y a través de ese camino abierto, ellos han podido hacer otras cosas. Yo Sí, solo decir que, mira, yo ya he terminado aquí, como soy muy echado para adelante, voy a solo decir, ¿qué otra puerta hay aquí que yo pueda abrir para que luego se puedan servir de eso los que vienen detrás de nosotros y seguir para adelante? Entonces yo en ese momento dije, mira, a la hora de organizar eventos, ya hay personas que lo están haciendo, además lo están haciendo de puta madre. Ya estabais vosotros, ya estaba ya Beto, había otros también que lo estaban haciendo. Aparte de eso, Movimiento Panafricanista de Bilbao, también veía a los otros hermanos y hermanas también, cada uno estaba ya cogiendo su camino. Dije, mira, voy a ir a buscar otra cosa. En ese voy a ir a buscar otra cosa, no elegí nada, pero lo único que sí que sabía era que quería hacer una introspección total de todos, pero sobre todo de nuestra cultura africana, pero también nuestras circunstancias existenciales afro en todo el mundo. En todo el mundo empecé a hacerme preguntas, pero De ahí tu silencio durante todo esto, porque tener en cuenta una cosa, para mí es un privilegio tenerlo hoy aquí, porque no es que le guste mucho conceder este tipo, digamos, entrevistas, que no es una entrevista, que es una charla, pero no es mudado a hacer estas cosas y para mí es un honor tenerle hoy aquí sentado y que me esté compartiendo esto. Y después de esto, quería preguntarte, ¿hubiese sido diferente si hubieses arribado en Francia, en Inglaterra o en Alemania tu propósito en la vida? ¿Vale? Lo hubieses dirigido más o menos por el mismo sitio, pero en esos sitios yo creo que como músico de ascendencia africana hubieses tenido más probabilidades de llegar más arriba. ¿Y tú piensas que hubiese sido diferente? Yo te digo por el contexto social, ¿eh? yo creo que no, porque era muy mal rapero. Ya, pero podías haber sido no voy a decir Pat Daddy, no, ¿sabes? Pero un manejador. En eso sí, un puto amo, pero ¿Sabes era lo que un me- pésimo rapper, pero lo curioso es, cuando sí tomé confianza de que escribo muy bien, que ahora lo entiendo todo, es cuando dije, no, ya no quiero. Ya, vale, porque entonces habías hecho el viaje en plan, vale, mira, he llegado aquí, tal, construido, tal, no sé qué, y ahora paro. Pero aún así, yo nunca me he hecho esa pregunta, ¿sabes? Porque como siempre te digo, soy muy anticonformista y siempre digo, donde ya existe, ayer no hubo. Entonces el hecho de que exista es porque algunos lo han hecho. Pues lo han hecho. Lo han hecho. Y además, mira, muchos de nuestros paisanos tienen la dificultad añadida del idioma, ¿no? Pongamos la barrera del idioma. Los africanos de por sí hablamos muchas lenguas y tenemos facilidad para entender, no, para aprender nuevas lenguas. Pero el hecho de aprender una lengua no significa que sepas manejarte con ella y que entiendas los tiempos, las conjugaciones. Y cuando alguien que lleva 15 años viviendo aquí
y tenga esa capacidad de expresarse, porque para mí el habla es algo muy, 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 muy importante. Tengan esa capacidad de expresarse y hacerse entender en un idioma que no es el suyo autóctono, es digno de admirar. Sí. ¿Sabes? Porque yo juego con ventaja, yo iba aquí desde los 2 años. Sí. Y yo lo que quiero es expresarme mejor en Lingal. Y eso es porque juego siempre con ventaja, como digo. Venía con la base cultural. O sea, no he tenido cadenas yo en nada en la vida. O sea, he sido criado en un barrio muy desfavorecido, pero como me he sido criado como un rey. Nunca he tenido necesidades. Y también mi inmigración, Familia. eso es, mi inmigración no ha sido una inmigración por necesidad. Yo venía a vivir con mi padre, no tenía aquí carencias. Entonces, eso a lo que me permitía es tener la libertad de investigar y dejarme llevar. Y como también mi padre, al llevar mucho tiempo aquí, todo lo relacionado con las personas extranjeras aquí, es él el que está para adelante. Entonces, para mí, o sea, hacer algo es algo muy, 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 muy natural. Por lo que te decía que yo nunca me he hecho la pregunta de que si estuviese viviendo en otro sitio, para mí es muy fácil. A mí no me gustan las cosas fáciles. No me gusta. Y mira, la razón por la que nunca he cogido la nacionalidad española es esto. Porque yo siempre me he dicho que si cojo la nacionalidad española voy a tener la tentación de decir que me voy de aquí. Yo no tengo ganas de irme de aquí porque digo, esto es difícil, voy a ir en otro sitio, voy a estar bien. No, yo me voy a quedar aquí. Y si voy a estoy abrir aquí, camino voy aquí. a abrir camino aquí. Si estoy aquí, es por algo. Sí, como tú has dicho, he llegado aquí con 15 años. He podido hacer las poquitas cosas que he hecho aquí. Es que igual es porque estoy destinado a allanar un camino para personas que van a venir detrás de nosotros. Entonces, ¿por qué voy a ir? Yo si me voy de aquí es para volver a Senegal, pero no es para emigrar a otro sitio. Yo no quiero ser extranjero más en ningún sitio en la vida. Por nada, yo si salgo de aquí, o sea, hasta te digo, no quiero ni siquiera salir de Euskadi para irme a otro sitio. No me apetece adaptarme a ningún otro sitio, no me apetece. No, porque ya también si salgo de aquí me voy a Senegal. La idiosincrasia vasca es lo que tiene, es lo que tiene. Vale, entonces nunca me he hecho esa pregunta. He dicho, mira, aquí estoy, aquí es donde tiene que ser, aquí lo voy a hacer. Y creo que el tiempo me va dando razón. Y después de esto, este proyecto, esta tienda, los artículos que vendes, los productos que vendes, ¿cómo surgió esto? Esto es idea de la parienta. Joder, es una mujer que te apoya y te anima en tus proyectos, es algo muy, 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 muy valioso en la vida. Es idea de la parienta justo. Cuando nos casamos es cuando ya dejé las cosas relacionadas con la música y todo el movimiento panafricanista, estar en la introspección. Entonces, ella vino, tuvimos la cría, empezó a trabajar. Pero como ella es igual que yo, somos personas muy echadas para adelante, que lo pensamos, es posible, sí, lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que decimos? Somos seres humanos, como todos los otros seres humanos. Si llegas a África, personas que están allí de origen extranjera, son los que regentan los mejores comercios en nuestros países. ¿Por qué no? Nosotros, estando en otro país que no es el nuestro, nos vamos a quedar simplemente con lo que nos dicen que es con lo que nos tenemos que quedar. Yo siempre digo que no. Yo digo que allá donde estoy, lo que tengo en mente, que creo que puedo aportar, y creo que esto es lo que quiero hacer, lo hacemos. Tengo la suerte también de tener una compañera que también su manera de entender la vida es esa. Nosotros solo decimos def, hacer y hacer. Ahí la cara. Te estaba escuchando y yo mismo me estaba perdiendo en tu historia, ¿no? Analizando todas las cosas que me has dicho, que sé que cuando estás hablando con una persona tienes que centrarte, pero ha sido tan mágico ese instante, ¿no? De verte lo comprometido que has estado con tu comunidad, ¿no? Que has estado ahí comprometido, has ayudado a crear proyectos, a iniciar proyectos, y luego, en el momento que has visto que ya has plantado las semillas, has dicho, vale, ahora voy a ir a por mi proyecto propio junto a la persona que quiero. Sí. Y de ese proyecto nace tu hija.
¿qué sientes como padre? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que le quieres, el legado que le quieres dejar a tu hija? Me pasó algo muy raro. Siempre he tenido presente que quería tener, o sea, mi primer descendiente, quiero que sea una cría. Soy matrilineal, tío, pero en mí todo gira en torno a la mujer. Yo también siempre he querido tener una niña. Una niña. Por fin tengo una niña, porque tengo también mellizos, pero las niñas, ya sabes, la conexión con el padre. Pero tú sí dices que quieres ser, siempre has querido una niña por lo que el matriarcado que hay dentro de la cultura serena. Eso es. Y es curioso, y haberle tenido presente toda mi vida, cuando me dieron la noticia de que mi parienta estaba... Y tú ya lo sabía, ¿no? No, sin más no me hizo nada, tío. ¿No? Pero flipa, al de 2 meses estamos en casa, hay una canción de Nach que me flipa. Soy muy malo recordando los títulos. Y de las cosas, porque el podcast Soy muy no me lo malo, dirá. porque normalmente sí me gusta Demasiados datos. interiorizar las cosas, porque no tomo las informaciones para repetirlas, tomo las informaciones para hacerlas. Hacerlas o asimilarlas y Asimilarlas y hacerlas. hacerlas. Todo lo que recibo de una manera abstracta me gusta tocarlo, entonces nunca lo tengo en mente Eso así. es que eso es importante. ¿Sabes? Entonces hay una canción de Nach, joder, Una vida adelante se llama, creo que estaba en su álbum Ars Magna, doble álbum que es con Flavio Rodríguez. Con Flavio, Sí, con el Flavio Rodríguez. ¡Shit! Fue una canción que, sin tener crío ni nada, todo lo que relataba en esa canción, yo dije, wow, el día que tenga yo una cría, así es como quiero criarlo, ¿no? Justo un día, al de 2 meses, estábamos en casa, mi parienta y yo, escuchando una canción, no sé qué estaba haciendo, de repente salió esta canción, me empezaron a caer las lágrimas, dije, voy a ser papá. Ya. La sensibilidad. Digo, wow, voy a ser papá. Y digo, me alegro, tío, que vaya a ser testigo Nach, que es quien me ha enseñado castellano, tío. Y encima de escuchar las Nach. canciones. Y tener el gusto de hablar bien el idioma. Ya, porque es que este de Nach a la hora de expresarse Tener el idioma. es bárbaro. Es de los en sí que no es muy santo de mi devoción, ¿no? Por muchas veces cómo desarrolla los temas. Pero el mensaje dentro de sus temas es admirable y la forma que tiene de escribir es la leche. Yo senegalés me identifico mucho con su letra, porque el rap senegalés es eso. Muy tirando a la poesía, muy con metáforas. Eso es muy de eso. Y el rap senegalés está lleno de universitarios. Pues entonces el nivel intelectual o el nivel lírico tiene que ser la hostia. Entonces por eso me identifiqué muy rápido con Nach. Y al oír esa canción dije, wow, voy a ser papá. Y encima una canción en español. Paradojas de la vida. ¿No? Dije, wow, ¿qué le voy a dejar a esta persona en esa tierra? Recuperé otra vez esa canción. Dije, mira, siempre dije que tenía que ser. Allí ya empecé a hacer un trabajo increíble ya de empezar a hacerme preguntas en nuestra cultura existencial. Cómo nos representan en el mundo. Nosotros también, cómo nos representamos a nosotros mismos. Todo lo que está en nuestra cultura. Además de que, sabiendo que iba a ser una cría como mujer negra, estando en un país que no es mayoritaria negra, también la cultura africana, ahora mismo el rol que se le está dando a la mujer, ¿sabes? Son muchísimas preguntas en las que no tenía respuestas y muchas de las respuestas que tenía también no me agradaba para dejárselo a mi hija, porque no muchos conceptos que veo de nuestra cultura no es yo como entiendo. Joder, amén. No es como entiendo. Entonces, por eso también siempre deseaba, dije que quiero tener una niña, porque yo creo que las sociedades cambian no desde el patriarcado, sino del matriarcado consciente y asumido. Ay, este hombre, la verdad es que sí, porque al fin y al cabo venimos de una mujer y, a ver, sin nuestras madres nosotros no estaríamos aquí, y quien nos han educado, la mayoría de personas, quien nos han formado como personas, quien nos han alimentado el alma, han sido nuestras madres. Nuestros padres nos han podido dar conocimientos, nos han podido guiar por la vida, pero quien ha alimentado nuestra alma
y nos ha cuidado y nos ha dado ese amor, ha sido nuestra madre. Y bueno, a todos aquellos que su madre haya podido estar presente en su vida. Es que yo era el hijo de todas las mujeres del barrio. Vale, pues entonces te has sentido... Es que he sido hijo único hasta los 10 años. Entonces mi madre, o sea, creía que tenía una pieza de porcelana cuando yo... Pero entonces pues, era... ¿Pero estaba sobreprotegido? Demasiado. O sea, yo, lo que soy hoy, nadie se esperaba que yo fuera a ser esta persona. ¿Cómo te tenían, no? Cuando me ven, metiéndome en algunas cosas, pero ¿cómo ha sido? Porque no era era demasiada protección. Y mi madre se fue a vivir a Dakar, yo me quedé en Kaolack. Entonces, al no estar ella, era a la mañana, venía Tanastu. ¿Cómo lo habéis vestido al chaval? Se ha duchado. ¿Qué ha comido? Al mediodía venía otra. Eran amigas suyas. Ella tenía un montón de amigas. Entonces, todo son mujeres. Todo pendiente. Todo. Y eran todas mujeres. Esto. He sido criado yo por mujeres. Entonces, para mí es... O sea, soy lo que soy gracias a mujeres. Entonces, si tengo una visión del mundo... Creo que la única persona que puede llevarlo tiene que ser una mujer. Si tengo que dejar un legado, ese legado, si hay alguien que quieres, debe seguirlo. Si quiere, para mí quiero que sea una mujer. Entonces, si tengo que tener mi primera descendencia, siempre deseé que fuera una mujer. ¿Por qué? No paro. Tras el hip hop, tras el movimiento panafricanista y haberme hecho un tiempo de introspección, a lo que me llevo es esa cuestión, ¿vale? La conciencia parental en las comunidades afro y africanas. Y ahora mismo es en lo que estoy. Joder, es que mira, viene a colación por la última de las últimas preguntas que te voy a hacer, porque se está alargando, que me quedaría mucho más tiempo, pero viene a colación. ¿Cuál es el mensaje para la juventud africana? Esa juventud que yo siento muchas veces que está perdiendo el norte porque ha dejado de escuchar a los mayores. ¿Cuál es tu mensaje? Sí, ¿qué les podrías decir para todos aquellos jóvenes que se paren, pinchen en el botón de YouTube y decidan darle play a esta entrevista y se queden hasta el final para poder escuchar algo como una persona que te ve inspiradora puedes transmitirles? Vale. Una persona tiene que tener conciencia histórica. Para mí eso es muy importante. Y sobre todo, ser consciente del momento presente. Y también ser consciente de tu momento vital. Si no, los chavales afro que vemos ahora mismo en Bilbao, en Euskadi, la mayoría son nuestros sobrinos y podrían ser también nuestros hijos. Si hay algo negativo en esas personas que nosotros no entendemos, debemos entrar en nuestras habitaciones, hacernos preguntas. ¿Qué hemos transmitido? No más, señores, no más. Cuando terminamos las entrevistas, siempre tendemos a despedir esto con un proverbio. Y vamos a poner ahí, proverbita. Y el proverbio dice así: el niño que no es abrazado por su tribu, cuando crezca, crecerá y quemará todo el poblado. Y ahí, quedaros con ello. Y para mí ha sido, en serio, un placer, sí, un plaisir. Este es mío. Un placer. Y espero poder repetir esto más adelante para cuando avancen tus proyectos, que tenemos algo pendiente que hacer. Y espero que os haya gustado. Un beso y nos vemos en las celdas. Y seguro que sí, nos vamos a tener que ver otra vez. ¿Por qué? Son héroes anónimos, son héroes anónimos, son héroes
héroes anónimos. Anónimos, yo. Con sacrificio se cumplen tus deseos, luchando cada día por salir del agujero. Es lo que creo, aquí no hay miedo, solo los veo. La familia es lo primero.